Sí, muy buenos días, Jorge, y un saludo cordial a las personas de la capital, a los radioescuchas y a todo el Ecuador entero, que a través de esta señal podemos estar en contacto. Bueno, creo que lo que se ha divulgado por los medios de comunicación han sido dos propuestas. La propuesta de la comisión liderada por el señor de la Torre y la propuesta liderada también por Pablo Lucio Paredes. Las dos propuestas tienden a tratar de resolver el problema desde el índole económica y siempre no observando lo que los afiliados en sí pueden estar necesitando. Y en las dos propuestas han sido asumidas y presentadas y prácticamente no se ha escuchado la voz de los trabajadores. La comisión que fue nombrada por el Frente Unitario de Trabajadores, cada una de sus centrales, y entre ellas a la que me honro en representar, que es la central de la CEDOCU. Al final nosotros estamos refiriendo que no pueden ser incrementados los tiempos de lo que significa la jubilación, por una cosa muy pero muy especial, una cosa muy técnica. El tema pasa porque las enfermedades crónicas degenerativas en el Ecuador no han sido asumidas como política de Estado, es decir, todo el sector salud no ha sido asumida como política de Estado. Al no ser asumida como política de Estado, usted comienza a mirar que los ecuatorianos en su promedio comienzan las enfermedades de la diabetes, la hipertensión y las osteomusculares precisamente a una edad temprana, en los 47 años. Cuando llegan a los 60 años, están llegando ya con problemas aledaños que impactan inclusive sobre el tercer o cuarto nivel de atención, que es precisamente la insuficiencia renal, el electrocerebral, desprendimiento de retina, los problemas que pueden estar generándose a través de estas enfermedades metabólicas y que no solamente la hipertensión y la diabetes, sino también la obesidad. Poco o nada se ha hecho en la estructura sanitaria frente al tema de la malnutrición. No obstante, lo primero que se ha determinado es en la infancia, la desnutrición crónica, donde se han puesto ciertos alineamientos que hay mejoría en las condiciones de este problema que no deja de ser importante, pero que al final en la seguridad social las cifras que se están manejando es precisamente tener los 2.200.000 personas afiliados que aportan y ya estamos por los 588.000 personas que están jubiladas. Las sumas y las restas no nos dejan espacio sino a la reformulación, pero la reformulación que pretendemos nosotros del Frente Unitario de Trabajadores corresponden a varias condiciones. La primera, que exista una auditoría internacional de la deuda que se tiene a la seguridad social por parte del Estado. Se reconoce en este gobierno 8.500 millones, pero al final hay cifras que datan de 16.000 y otras de 24.000, sin contar que este consejo directivo, que verdaderamente llega a ser espurio, determina 3.000 millones de dólares de flujo a cambio de papeles. Es decir, que en el mes de marzo de este año se hicieron entregar el gobierno 3.000 millones de dólares de la plata a los afiliados para terminar con proyectada a 27.000 millones de dólares. Entonces, quieren sacar recursos. Ahí están los primeros recursos que pueden tener hasta tener un planteamiento mucho más amplio y concertado de la reforma de la seguridad social, que la que todos estamos de acuerdo. Pero por otro lado, existe otra fuente de financiamiento que es precisamente el tratar de ver, generar en los nacionales completos totales de los bienes que tiene la seguridad social. Y al final también que la banca entra con una inversión como es el BIES. El más grande banco que tiene el Ecuador es el BIES, y por ello deberíamos nosotros mirar recuperaciones de cartera, condiciones en las cuales se puede redistribuir y recursos de inversión que puedan estar dándose a las prestaciones sociales. Nosotros no estamos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo mientras no están
el nivel de vida que tienen los ecuatorianos, no vamos a estar de acuerdo en el incremento del tiempo jubilar mientras no se pongan de acuerdo y no se haga una transparencia de las cifras que tiene la Seguridad Social y de sus aportantes y de quienes son dueños del Seguro Social, que somos los afiliados. Doctor Andino, gran parte del problema también pasaría por las reformas a la Ley de Seguridad Social, o gran parte de los problemas se solucionaría a través de esas reformas, pero estas reformas tienen que pasar por la Asamblea Nacional, y una Asamblea Nacional que se aproxima a la nueva, me refiero, tendrá una atomización con una mayoría de la denominada Revolución Ciudadana, y que en esos prácticamente las centrales sindicales no confían. Entonces, ¿cómo aprobar unas reformas en función del planteamiento de las centrales sindicales para que beneficie a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor? La asamblea que está por venir, que tiene un corto tiempo, asamblea que acerque más bien las realidades y haga un estudio formal de las necesidades y no pretenda hacer reformas con planteamientos puestos por quien deja el gobierno y por aquellos que de alguna manera lo ven como cifras negativas y positivas, sin observar el gran rubro o el gran impacto que debe de tener precisamente la parte de lo que es la invalidez, la parte de lo que es la prestación de salud, pero lo único que estamos mirando nosotros es la prestación y que se en la parte debe de ser observada y tenida en cuenta a un gran cónclave nacional de debate, y no a una condición de decir que las cifras, como están en negativo, hay que cortar la piola por el lado más fino. El lado más fino son los afiliados. Entonces, al final sí se necesitan reformas, pero nosotros decimos, ¿por qué no reformar la Constitución de esta forma que tiene actualmente el directorio? ¿Por qué tiene que presidirlo, que ya está dentro de ese marco de la primera reforma? ¿Por qué tiene que presidirlo el delegado del Ejecutivo? ¿Por qué? ¿Por qué son solamente 3 delegados? Porque al final, si usted comienza a pedir y a observar las resoluciones de este nuevo directorio, que a la larga se combatió en el directorio anterior, se combatió a quien era delegado de los empleadores, que en el uso y abuso de sus funciones gestó una gran cantidad de una red terrible dentro de la seguridad social que no permitió la ejecución ni siquiera de las condiciones de las prestaciones de salud. Este directorio, al final, auspicia el gobierno a un delegado de los trabajadores de la CUT, y ese delegado de los trabajadores vota conjuntamente con el presidente, donde se hacen entregar resoluciones que van de espalda a las necesidades y a la institucional. Pero, doctor... La Contraloría General del Estado no dice nada. En todo caso, nosotros sí decimos, para decirle, Jorge, es que acuérdense los ecuatorianos, en qué gobierno le quitó el 40% del aporte, que es obligatorio, porque nosotros tenemos una seguridad social tipo Bixmariana, de von Bixman, por la cual se conjugan 3 partes: 1, el gobierno; 2, los empleadores; y 3, los trabajadores. Y cada uno tiene su aporte. Y en qué gobierno le quitaron el 40% e incrementaron el número de usuarios a la parte de la seguridad de salud, de pasar de 3.200.000 a 8.500.000 a personas a asegurar dentro del seguro de salud, fue en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y quien quitó el 40% fue el gobierno de Rafael Correa Delgado. Y en el gobierno del señor Lasso no se ha construido ni se ha generado un cambio, que se ha pagado apenas una parte de la deuda, pero se ha entregado $3.000 millones más en cambio de papeles que saben que son castigados. Al final del camino está perdiendo la seguridad social, que son recursos de los afiliados. Pero, doctor, volvemos al principio. Todos los cambios que se pretenden hacer pasa por la parte política. El gobierno nacional con su lineamiento político y la Asamblea Nacional con una mayoría que se armaría móvil para todos estos cambios, y que al final todas las decisiones que se toman en las centrales sindicales están supeditadas a los cambios que realicen
con visión política en la Asamblea y desde el mismo Ejecutivo. Entonces vamos a salir perdiendo siempre los afiliados, en este caso al Instituto Asegurador, doctor. Tenemos nosotros el artículo 98 de la Constitución que habla del derecho a la resistencia. Y si se quiere tocar a la seguridad social como parte de un botín político o económico, bajo el concepto de generar daño y lesión a los afiliados y jubilados del país, es necesario aplicar este artículo para ir nuevamente al derecho a la resistencia. Es que el Ecuador no puede estar supeditado a los manejos políticos que ya vemos nosotros, si no tenemos, y cuando usted dice, Jorge, eso es cierto, la génesis de los problemas están dados y están generados fundamentalmente ¿por quién? Porque no tenemos una democracia sana, no tenemos una división de funciones, la función del Ejecutivo, la función del derecho a la democracia que está dentro del Consejo Nacional Electoral, que se encuentra entorpecida. El último escándalo es el escándalo de los votantes en enero, que prácticamente pone en vilo la legitimidad y la legalidad de las últimas elecciones. Definitivamente tenemos que darnos un baño de verdad, y que al final no estén jugando con los ecuatorianos ni al derecho a votar y de elegir y ser elegidos. Y ese derecho a la resistencia la tienen los pueblos, la tendrán, la tienen las centrales sindicales, lo tenemos los ecuatorianos, lo tenemos los afiliados, lo tenemos los jubilados. Doctor, ¿las distintas centrales sindicales tienen que sentarse a conversar con el próximo gobernante? Creo que lo primero es que proceder al diálogo, y un diálogo abierto, pero también observar, pues nosotros inclusive hemos puesto en la CEDOCUP 10 puntos, ya le he dicho 3 puntos, pero el otro punto es que tiene que descentralizar, desconcentrar las funciones de la seguridad social, tiene que modernizarse, mejorar las capacidades tecnológicas de la seguridad social. El AS400, si bien cierto, funciona en gran parte de las condiciones de la seguridad social, pero tiene que modernizarse. Tiene que revisarse precisamente las cuentas y lo que tiene en cartera vencida. Tiene que verse el concepto de eliminación de ciertas resoluciones que son perversas para el funcionamiento de la seguridad social. La 501, la 535. Es decir, esas resoluciones que generan un extremo centralismo donde no permite la operatividad y que ha hecho que en el seguro de salud se compre muchos servicios privados cuando tiene la capacidad resolutiva de hacerlo al interior, pero que prácticamente se encuentra amañado y maniatado por una parte administrativa central, que es uno de los pasos que no necesitan reforma, Jorge. Se necesita voluntad política. El próximo gobernante puede hacer cosas en la seguridad social con lo que tenemos, pero con un concepto de transparencia, con un concepto en el cual podamos nosotros gestar. Los gerentes no son gerentes, son solamente funcionarios de paso de tramitología, de trámites de la gente, de la microgestión a la macrogestión. Entonces necesitamos inclusive cambiar la burocracia por adocracia, a funcionar como debe de funcionar. Hablan del principio de la descentralización, de la desconcentración, pero seguimos teniendo la espada de Damocles, inclusive no solamente del nivel administrativo, sino del nivel legislativo. Es decir, quien manda en el nivel administrativo es el nivel legislativo de los 3 vocales que actualmente nosotros no tenemos. En vez de tener 3, que da una composición de 2 menos 1, siempre en las resoluciones no vamos a tener 7 vocales donde estén representadas voluntades de que son dueños y pertenecientes del seguro social. Doctor, en lo que se refiere a la atención de salud, este gobierno está implementando un mecanismo adicional para las citas médicas, que es no solamente a través del call center, sino a través de las tecnologías como WhatsApp, Facebook y otras plataformas. ¿Este es parte de la solución del gran problema de atención en materia de salud, doctor? No, Jorge. A ver, si usted tiene una administración, un seguro, llámelo cualquier, no hablemos del seguro social.
y aportan 2.200.000 personas. Sobre ese seguro, inmediatamente tiene usted el seguro social campesino, que son 1.200.000 más. Pero encima le pusieron a usted a atender a los cónyuges y a los hijos menores de 18 años. Entonces, la capacidad resolutiva de las unidades operativas de la Seguridad Social no van a poderse cumplir en el tiempo que están ofertando. Lo único que han hecho es darle las facilidades a las cuales existan. Eso por un lado. Pero por otro lado, no tiene exámenes laboratoriales, no tiene medicamentos, no tiene capacidad resolutiva en el diagnóstico, inclusive resolutivo de imágenes. Entonces, ¿a dónde termina todo? Termina a la parte de lo que es la red complementaria, y en la red complementaria en lo público tampoco se puede, para ser público, y se va hacia el lado privado. Y se deben cerca de 4.000 millones de dólares a los proveedores externos de salud. Va a incrementarse esa cartera y ese rubro porque no hay capacidad operativa en la seguridad social. Entonces, el seguro social se maneja como seguro, pero debe ser un sistema de salud. La pretensión es que nosotros hagamos un cambio del sistema sanitario, del seguro social que se dé, pero teniendo un nivel 1 bien estructurado. El nivel 1, más de 700 unidades operativas del seguro social campesino deben transformarse dentro del nivel 1 de atención. Los anexos del IES, que deberían ser, que están reglamentados dentro del cual son apegados a la seguridad social, pero los gobiernan precisamente aquellos que son empresarios, es decir, los patronos, deberían estar metidos como una función del nivel 1. Pero para eso se necesita un sistema de salud. Y el gobierno ya lo dio un pincelazo en enero, y lo hizo en la gobernación del Guaya, cuando dice vamos a coyunturar en una sola estructura sanitaria lo que dice el artículo 360 de la Constitución, que habla del sistema público de salud, coyuntural el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISO y el IPOL, en una sola historia clínica, en una sola construcción de resolución, para poder dar el principio de lo público y eliminar lo que actualmente el 70% de las resoluciones sanitarias está en manos de la red complementaria del lado privado. Hasta para una biometría, hasta para un cultivo, hasta para lo más simple, a veces tiene que contratarse a las condiciones que hay. ¿Sabes cuántos millones de dólares se van a los proveedores externos en el seguro de salud en el primer nivel de atención? Son 600 millones de dólares anuales. Anuales. ¿Eso qué significa? Que usted le está entregando a mayor costo a una resolución privada cuando las estructuras están prácticamente abarrotadas por ese concepto de lo que entregaron y le dieron derecho a cónyuges y a hijos menores de 8 años, sin la planificación, quitándole la obligación del Estado, porque la salud es un derecho. Entonces hay que estructurar, hay que coyunturar el sistema de salud, y en ese sistema de salud comenzar el primer paso. Eso no se necesita reforma, eso necesita voluntad política de nuevo, y al final del camino reducir los costos externos para evitar las grandes deudas que se tienen. Y no nos engañen, pues. Es un engaño decir que va a mejorar las consultas y con eso va a usted a cortar los tiempos, cuando no hay capacidad resolutiva en la seguridad social. Lo primero es lo primero. Usted invita a una fiesta cuando tiene casa, cuando tiene buffet, cuando tiene usted las condiciones de la música y todos los implementos para la fiesta. Pero no invite a una fiesta cuando prácticamente no tiene nada que ofertar dentro del marco de esa fiesta. Entonces ahí es pura burbuja, puro bla bla, pura condición en la cual se dice con eso vamos a resolver. No, señor, no se va a resolver los problemas de la seguridad social en la parte sanitaria cuando uno no comience a ver estructuralmente el problema, y que es un problema de Estado, no solamente del seguro social.